Criterio. Una entrevista de Mix de Medios. Que aborda frontalmente los problemas de El Salvador con los verdaderos protagonistas y plantea soluciones. Criterio. ¿Qué tal? Muy buenas noches, sean todos y cada uno de ustedes bienvenidos a una emisión más aquí en Criterios en este jueves 2 de febrero del 2023. Qué gusto que usted nos pueda acompañar para continuar analizando los criterios que rodean esos temas tan importantes que nos interesan como nación. A ver, usted se dará cuenta que en los últimos 2 días se ha criticado mucho al rector de la UCA, Andreu Oliva, por sus declaraciones. Muchos consideran que él sí está en lo correcto cuando menciona que debe haber una especie de reinserción a futuro de parte de los pandilleros, y también hay otros que consideran que él lo que quiere es darle una segunda oportunidad a los pandilleros. ¿Se están tergiversando estos comentarios o no? Y también estaremos hablando del centro de confinamiento del terrorismo. ¿Esto es una decisión acertada? La oposición menciona de que esto no era lo correcto, sino que primero se debía enfocar en la salud, se debía enfocar en la educación antes que construir un centro penitenciario. Bueno, eso y más, hay que analizarlo con nuestro invitado especial, licenciado Carlos Araujo. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Carlos. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Hola, muy buenas noches y buenas noches a la audiencia de tu programa. Un gusto. Encantado que nos haya aceptado la invitación. No hacemos esperar más a nuestra audiencia. Entramos en materia sobre estas declaraciones. Para muchos se ha tergiversado muchísimo de que Andreu Oliva se refiriera a que estas personas atrapadas durante el régimen de excepción merezcan una oportunidad para reinsertarse en la sociedad. Muchos dicen que sus palabras están descontextualizadas y que él a lo que se refiere es a que los centros penales no siguen siendo universidades del mal. Pero otros mencionan que no hay donde perderse, que él lo que quiere es darle una oportunidad a aquellos que le hicieron tanto daño al país. ¿Con qué nos quedamos? ¿Qué es cierto y qué es falso? Carlos Araujo, por favor. Bueno, mira, en este tema yo creo que cuando uno ve quiénes son los que están señalando las declaraciones del padre, es evidente que les incomoda lo que él señala y lo que él dice. O sea, lastimosamente ellos y la UCA ha estado teniendo un ataque furtivo por parte del gobierno y sus diputados desde hace mucho tiempo, ¿verdad? Y es precisamente porque es incómodo para ellos, es incómodo lo que se señala, es incómodo lo que se trata de advertir a los ciudadanos desde la UCA y desde estos voceros en cuanto a todas las violaciones a la Constitución, a todas las cosas malas en cuanto al diseño de políticas públicas que están implementando. Entonces es evidente que cuando toda la horda de voceros del gobierno señala y descontextualiza, porque creo que es lo que están haciendo en un pequeño video que promueven, queriendo hacer ver como que el padre está defendiendo a los delincuentes, es evidente que incomoda lo que él señala. O sea, yo al ver el programa es claro, o sea, él estaba hablando de para qué sirven los centros penales en cualquier país del mundo, no solo en El Salvador. Precisamente sirven para readaptar a las personas que han delinquido y poder volverlos a insertar a la sociedad de alguna manera. Este gobierno mismo, si tú revisas hacia atrás en su publicidad en cuanto a temas de centros penales, pues pasa promoviendo mucho los programas Yo Cambio, que ni siquiera fueron diseñados por ellos, pero ellos se los adjudican que son los creadores de esos programas. Ahora en la cárcel más grande del mundo que acaban de inaugurar, también fueron a promover de que los reos van a trabajar, o sea, tienen áreas especializadas para poder ponerlos a hacer algo, para que aprendan cosas precisamente, y que el día de mañana que puedan salir en libertad luego de pagar su fechoría, pues sirvan de algo y tengan herramientas para poder reinsertarse en la sociedad. A eso se refería el padre precisamente, pero ellos lo que están haciendo es descontextualizando para atacar la credibilidad del padre de la UCA.
Se sabe que la justicia tiene diferentes elementos, no solo el elemento represivo que es atacar directamente el crimen, sino también la reinserción y la prevención también del mismo delito. En ese sentido, para evitar que esto se reproduzca a futuro nuevamente, la actual administración está haciendo algo para, no solo para reprimir, que claro, es un elemento sumamente importante, pero ¿y para la prevención se está haciendo algo, Carlos? Yo creería que no. O sea, mira, bueno, es que uno no puede ser absolutista en estas cosas. Hay cosas, todo gobierno, aunque sea malo, aunque sea incapaz, incompetente, siempre hace cosas que sirven de algo, por decirlo así. Una de esas cosas que creo yo que sirven de algo y que creo que habría que apostarle muchísimo más, pero la idea, la semilla, creo que está puesta ahí, este tema de los cubos. El proyecto como tal es un proyecto interesante, tal es así que la Unión Europea ha comprado el proyecto y lo ha financiado en su construcción y en su desarrollo. ¿Por qué? Porque lo que busca es crear centros y polos de aprendizaje y de desarrollo para los jóvenes en comunidades deprimidas. Entonces, que estos jóvenes tengan un lugar a donde asistir, a poder motivarse y a poder contar con otro tipo de herramientas, a que vean que hay otro futuro, para poder alejarlos de la vagancia, del no hacer nada y que sea una tentación para los grupos delincuenciales poder reclutar a estos jóvenes. Creo que el concepto es bueno en temas de prevención, ¿verdad? O sea, la cantidad de cubos que se han hecho en el país, o sea, no es suficiente para todo el proyecto que se necesita para toda esta juventud, porque creo que ahí hay que comenzar. O sea, creo que alrededor de los 12 años a los niños y que ya entran en la adolescencia es el momento adecuado para poder agarrarlos y poder orientarlos, y el Estado de alguna manera tiene que ayudarle a los padres de familia a poder darle estos instrumentos que les ayuden a poder educar a sus hijos y a darles un mejor futuro, ¿ya? Porque lastimosamente en esta sociedad a la mayor parte de familias que ganan entre 1 y 2 salarios mínimos, la inmensa mayoría, no porque la mayoría gana menos que eso, un grupo muy grande, le toca trabajar a ambos padres, ¿verdad? Y si hay hermanos en esa familia, adultos ya de mayores de 18 años, pues también les toca trabajar para contribuir todos a la casa. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que los jovencitos y los niños que van a las escuelas todavía y que no pueden trabajar y que no deberían de trabajar, pues les toca estar solos. Entonces, ese ambiente en el que se desarrollan es un ambiente en el cual no hay una supervisión adecuada, no hay una orientación, no hay que ponerlos a hacer, y que creo que ahí es donde se van descarriando todos estos muchachos y no encuentran de alguna manera un escape sano para poder canalizar toda esta energía que tienen y todas estas inquietudes que tienen de poderse superar en un futuro. Algo que menciona también la oposición es que, mire, pero si usted atrapa a los padres de estos niños y estos niños no tienen una vía, lo que va a suceder, dicen ellos, es que los niños van a seguir el camino de sus padres y pueden volver en su momento a delinquir. Es lo que se está haciendo actualmente, o más bien, es el peligro a futuro para esos niños que han quedado sin sus padres. Pero es que mira, o sea, esto de las capturas de algunos padres, bueno, si son delincuentes, claro, y tenés que capturarlos. El tema es que de verdad sean delincuentes, porque hay muchísimos padres de familia en estas comunidades muy deprimidas y bueno, el comentario como tal, que lastimosamente donde se hacen este tipo de operaciones nada más en los lugares más pobres. O sea, yo nunca he visto en la San Benito haciendo esas operaciones de andar trayendo a diestra y siniestra a jóvenes o a personas, pero bueno, igual ahí lo están haciendo, lo han hecho, y si hay alguien que es culpable, pues definitivamente tendrán que llevarlo. Allá el Estado, que de alguna forma tendría que ponerle atención a esos casos como tal, para poder hacer que esos jovencitos que queden solos de alguna manera no se vayan a desorientar más. A eso es lo que vamos. ¿Cómo se pueden rescatar a estos niños y a estos jóvenes? Hay instituciones, hay instituciones en el capacidad Estado. Para absorber esa no lo creo, pero ahí es donde están las apuestas.
O sea, porque el Estado no solo debe de ir y capturar a un delincuente, sino que tiene que velar también por el futuro de esos niños. ¿Vea? Porque si no, lo que tú decís, vamos a tener un ciclo en el que lo dejas tirado en la calle totalmente, en ese ambiente, y lo que estás creando es otro delincuente. ¿Verdad? Entonces, si no rompes sí, eso, claro, ese círculo vicioso, si no lo rompes, al final de cuentas nunca vas a arreglar el problema. Ese podría haber sido un problema de gobiernos anteriores, específicamente Francisco Flores y Antonio Saca, con la mano dura y la super mano dura, el hecho de dejar a estos niños sin que el Estado los tomara y les diera una oportunidad para cambiar de rumbo, para cambiar de camino. Pero es que mira, yo no creo que el tema de las manos duras, o sea, esta que están haciendo a estos es 1000 veces peor que las manos duras de aquel momento. El punto no es cómo combatir a la delincuencia, es que a la delincuencia hay que combatirla con la mayor dureza del mundo posible. O sea, yo te diré, o sea, esto que hemos visto de los resultados del famoso régimen de excepción, esa dureza con la que se quiere vender de combate al crimen, o sea, si de verdad no cometieran tantos errores, yo lo apoyaría. O sea, es que a los criminales de verdad hay que tratarlos con fuerza y con dureza. O sea, no podés tener paños tibios para con ese tipo de personas. El tema es que desde el Estado tenés que hacerlo bien. El Estado no es otro delincuente. O sea, tenés que actuar como Estado y tenés que de alguna manera usar los instrumentos adecuados para encontrar a los malos ciudadanos, poderlos capturar y poderlos meter a la cárcel para que peguen las penas y ver cómo los reinsertás y cómo creás. O sea, porque el tema de la delincuencia no solo es la represión. O sea, yo creo que ahí es donde el enfoque falla de todos los gobiernos, no solo de este gobierno. ¿Por qué? Porque cuando tú oíste todos los planes de manos duras y esta que es la mano dura, la 10ª potencia como tal, la que estamos viviendo ahora, el enfoque es exclusivamente represivo. ¿Por qué? Porque ese enfoque le sirve publicitariamente de alguna manera. Okay. Sigamos analizando las declaraciones del rector Andreu Oliva tras la pausa comercial. Ya volvemos. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. Farmacia La Buena, la farmacia de todos. Otra de las declaraciones que daba el rector de la UCA, Andreu Oliva, es que tener un nuevo centro penal no debería ser, bajo ningún motivo, orgullo para las y los salvadoreños. ¿Realmente él está en lo correcto para decir que no hay que sentirse orgullosos de tener un nuevo centro penal? ¿O el enfoque está sumamente desacertado? ¿Con qué nos quedamos? ¿O a qué más bien se quiso referir? ¿Por qué debería o no ser motivo de orgullo? Carlos Araujo. Yo definitivamente no veo que sea motivo de orgullo para un país o para un gobierno tener el centro penal, tener la cárcel más grande del mundo. O sea, es que te invito a ti como periodista a que busques en internet y veas las cárceles que existen en el mundo y las capacidades que tienen para albergar. No hay cárcel más grande en el mundo que la cárcel de El Salvador. Pero eso no es orgullo, porque si tú de alguna manera tenés que tener una cárcel tan grande, es porque algo estás haciendo mal como país, porque tenés demasiados delincuentes.
O sea, si de verdad fueran delincuentes todos los que has capturado. A ver, ¿verdad? pero ahí también se puede tergiversar, porque algo se está haciendo mal como país, o como diría desde el oficialismo, algo hicieron mal los otros para que para que El Salvador estuviera plagado de pandillas. Pues sí, pero es que sí, este gobierno entra en una gran contradicción con lo que hace, porque desde que entró al gobierno el presidente Bukele hasta el día del rompimiento de su pacto con los delincuentes, que fue hace un año aproximadamente, ellos vendían el plan control territorial, ¿vea? Que decían que habían controlado a los delincuentes, a los mareros. ¿Y no era cierto? Bueno, ¿y cómo es que era cierto o no era cierto si hace un año empezó a capturar entonces a esos mareros y dice que tiene 60,000 capturados? Quiere decir que no los tenía controlados, tenía un pacto con ellos. Bueno, tal es así que cuando vendió ese plan territorial en estos 3 años primeros de su gobierno, cerraba las cárceles. O sea, buscar en las redes sociales e internet todos los discursos del presidente y sus funcionarios diciendo de que era preferible, o sea, que había que cerrar las cárceles y crear escuelas, que no había que crear más cárceles. Crear universidades. Iban a hacer universidades y todo ese tipo. Y cerraron varias cárceles. ¿Y ahora qué pasa? Que me sale con la cárcel más grande del mundo. Que todo lo que había dicho antes era mentira. O sea, es que eso es lo que me da a mí entender esta gran mega obra que han hecho, que es una mega obra que al final de cuentas tiene un uso publicitario en cuanto al combate a la delincuencia, que le ha dado réditos políticos electorales, porque esa es la verdad. Por eso es que está haciendo esto. De que el país necesita una cárcel, un sistema penitenciario más moderno, creo que sí. O sea, creo que inclusive este montón de cárceles viejas que aún existen, de alguna manera pueden irlas cerrando poco a poco porque ya quedaron en lugares inadecuados para la sociedad como tal, pues aprovechar tal vez eso que acaban de hacer para trasladar ahí a todos los reos y de alguna manera aprovecharlo de una mejor forma como tal, que le va a quedar grande todavía, creo yo, el espacio que ha construido ahí, ¿verdad? Porque ahí es donde voy yo a las prioridades de inversión como país, de los pocos recursos que tenemos en El Salvador. O sea, el Hospital Rosales, el hospital de la zona norte, desde que entró este gobierno, el anterior gobierno le dejó el dinero así, el dinero en la caja, en cheques, ya en efectivo, en las cuentas bancarias, le dejó los terrenos, le dejó los diseños, solo para que el presidente fuera a poner la primera piedra y dijera que era él el que lo estaba haciendo. Y ya pasaron 3 años, más de 3 años, y todavía no han hecho los hospitales. ¿Y por qué? O sea, ¿cómo es posible que una cárcel, que la cárcel más grande del mundo, el orgullo de este gobierno, la hayan hecho en 9 meses? ¿Verdad? Y los hospitales que de verdad los necesita la gente no los hacen teniendo el dinero. O sea, ahí es donde uno evalúa las prioridades como tal. O sea, ¿tú crees que vas a combatir a la delincuencia en este país creando una cárcel? O sea, es que no es así. O sea, ¿o a dónde tienen en este momento a los presos que ha capturado? ¿Los tienen en esa mega cárcel? No, los tienen en el sistema penitenciario. ¿Eso solucionaría el hacinamiento del cual se le acusa? Es a lo único. Pues sí, pero es que hacinamiento ha habido toda la vida. Y hacinamiento inclusive no habría si no capturara a tanta gente inocente. Porque dentro de esos, dice él que 60,000, porque yo ya no le creo nada. En temas estadísticos, él manipula las estadísticas como tal, puede ser que haya capturado 30 y dice que son 60. Pero dentro de ese hacinamiento que puede tener, si de verdad hicieran un trabajo como debe de ser, ir a perseguir a los delincuentes y con pruebas poder capturarlos y meterlos a la cárcel como tal, no necesitaría tanto espacio como el que acaba de construir. Es que ahí tenemos historias y todo el mundo ha conocido historias y la prensa te pone historias de miles de inocentes capturados ahí, que todavía consta, que te comentaba al inicio del programa, que a mí me extrañó tanto. No me extrañó, ya sabía que iba a suceder, porque cuando empezó todo este proyecto del famoso régimen de excepción, hicieron una serie de reformas al sistema penal, a los códigos penales y procesales penales del país y de las leyes de crimen organizado como tal, para poder tener a todo este montón de capturados sin pruebas, ¿verdad? Porque no es que los capturaron cometiendo un delito, sino que capturaron a miles de personas, los metieron a la cárcel y le dieron a la fiscalía y a los jueces
un año entero para poder tenerlos ahí presos sin poder juzgarlos, sin condenarlos, por decirte algo. Un año. Hoy en diciembre ya se les empezaban a terminar, ya iban a empezar a terminárseles ese año, porque todo empezó allá por marzo, creo, sí, más o menos, marzo, aproximadamente. Entonces ya iba ese año a terminar y por lo tanto iban a tener que dejar libres a todas las personas que no tienen una sola prueba para poder tenerlas en ese lugar. Pues en diciembre reformaron la ley y les dieron otro año. O sea que lo que están haciendo es manteniendo, después de un año que no han podido procesar a la gente y condenarla porque no tienen prueba, es darles otro año. ¿Para qué? Para seguir jugando publicitariamente con esto. Porque es lo que yo te digo. O sea, yo estoy a favor de combatir con dureza la delincuencia, totalmente. O sea, yo creo que eso no está en discusión. La discusión está en cómo el Estado hace ese combate a la delincuencia. O sea, que tú andes persiguiendo y capturando a cualquier persona sin prueba y la puedas tener retenida 2 años sin poderla condenar porque no tenés una prueba, yo creo que eso no es lo que un Estado debe de hacer, no es lo que un gobierno debe de hacer. Entonces, por lo tanto, esto que vemos y este resultado que vemos, que yo no sé si te lo comenté la última vez que vine, creo que es un resultado más temporal. Creo que es algo que tarde o temprano le va a reventar en la cara al mismo gobierno, pero que de alguna forma lo están haciendo de esta forma porque precisamente están dándose el tiempo suficiente para llegar a las elecciones con estos ¿Considera réditos. que esto ya se ha convertido en un tema de carácter electoral? Es que desde que comenzó sigue siendo un tema de carácter electoral. El presidente, o sea, al principio cuando se les rompió su pacto con los delincuentes, sí estaba preocupado. Y precisamente por eso es que tiró a todo el ejército de la policía de la calle para tratar de contener esto. Y tal fue así que la oposición en la Asamblea Legislativa lo apoyó para poder contener la ola de criminalidad que se estaba dando en el momento y poder detener eso. Pero cuando él vio que eso le dio muchos réditos electorales y que la gente lo veía bien, lo aprovechó políticamente y electoralmente y tenemos lo que tenemos en este momento. O sea que tenemos un régimen de excepción al menos hasta marzo del 2024. Lo seguro es que hasta después de las elecciones, eso es que no te quepa la menor duda. Ok, ¿cómo se puede percibir también el hecho de que en diferentes comunidades que fueron históricamente marginadas, la gente mencione que se siente bien? O al menos es estadísticamente. Correcto. Es correcto. Cuesta la hoja con la Gaviria, dice la gente, mire, nosotros aprobamos el régimen de excepción. Por eso es que le da el resultado porque precisamente, o sea, la forma de combatir a estos grupos ha sido una forma indiscriminada de capturas, ¿verdad? Capturas en las que miles de inocentes también están siendo recogidos y perseguidos de alguna forma. Entonces, al final de cuentas, es cierto, si los delincuentes cuando hacen ese tipo de operaciones huyen, se esconden, ¿verdad? Entonces, es evidente el resultado que estás teniendo, pero es donde yo te digo, yo creo que es un resultado temporal, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ahora, con esa reforma que hicieron en diciembre, lo que están haciendo es poder mantener por mucho más tiempo a personas que no pueden probarles que son delincuentes como tal. Okay. Hay que seguir analizando esta situación, pero eso tras la pausa comercial. Ya volvemos. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. El nuevo centro de confinamiento del terrorismo se menciona a la oposición. Mire, no es motivo de orgullo tener un nuevo centro penal de este calibre, el más grande del mundo, sino que primero se debió terminar de construir, o más bien comenzar a construir al menos, el nuevo Hospital Rosales, y todo ese dinero también se debió de invertir en educación, menciona la oposición. Desde luego que aquí tenemos los dos criterios.
Y por el otro lado es que menciona, mire, pero es que se debía primero combatir la inseguridad para que nuestros niños y niñas pudieran ir tranquilamente a las escuelas y posteriormente, una vez que se combate la inseguridad, nos podemos dedicar a las otras demandas, como se mencionó. Pero ¿con qué nos quedamos? ¿Era necesario o no este nuevo centro penal? Carlos Araujo. Mira, yo sí creo que de alguna manera el sistema de centros penales en El Salvador como tal es un sistema, en cuanto a su infraestructura, obsoleta. ¿Vea? Un sistema que no da, no son las comodidades, sino que de alguna manera las condiciones para poder tener a las personas detenidas en un procedimiento de reinserción adecuado también y en las condiciones de humanidad que aunque sea un delincuente debe estar cualquier gente. O sea, eso es un tema de derechos humanos en alguna forma. Entonces, que se haga una cárcel moderna y con más espacios para poder sustituir esa infraestructura obsoleta, yo creo que está bien. O sea, eso no es malo. ¿Vea? Yo a ese centro lo que le observo son un par de cosas. Uno, y lo primordial, es la necesidad de esa urgencia de construirlo en 9 meses. Una obra de tal magnitud, pero sobre todo es la opacidad en el proceso de adjudicación y de construcción de la obra. ¿No responde esto a que ya no se podía contener en los otros centros penales esa gran cantidad de personas que han ido a parar ahí? ¿No? Bueno, ¿y a dónde están ahora? Pues? Tienen un año de estar casi detenidos. ¿A dónde están? En los centros penales tradicionales. ¿Y que han estado hacinados? Bueno, si es que toda la vida ha habido hacinamiento, no es un problema de este gobierno como tal, en este momento. Y no debería de haber tanto hacinamiento. ¿Por qué? Porque al final, si la fiscalía hiciera su trabajo y la policía no capturara indiscriminadamente a la gente, no hubieran tantos también, porque allá hay miles de inocentes detenidos. O sea, si las personas inocentes, por decirte, por una confusión de la autoridad, a mí me capturan, ¿verdad? Y porque iba pasando por ahí, ¿verdad? Y me llevan, bueno, y yo no debo nada, deberían de haber procedimientos expeditos en el que de alguna manera rápido yo salga de ese proceso. Pero es que lo que pasa que con todas estas locuras que han hecho en las reformas como tal y con el objetivo de explotar propagandísticamente lo que este gobierno hace en esa materia, no, ahí tienen a la gente y no la procesan, no les demuestran que son culpables. Entonces, bueno, ya llevan casi 200 muertos ahí de esa gente detenida por un montón de condiciones, pero hay mucha gente ahí que ya debería de haber salido de ahí. Y no estoy hablando de los delincuentes, para que no vayan a venir los dipucián a querer tergiversar mis declaraciones también. O sea, los delincuentes deberían de estar ahí presos y si quieren aprobemos las penas mucho más largas para los delincuentes, pero el rol del Estado es probarlo, que son delincuentes como tal, y no es andar de alguna manera. El Estado meramente de no probar. Lo ha hecho. O sea, si aquí lo que ha hecho es tirar, no sé si tú conoces, los pescadores aquí en las costas salvadoreñas utilizan las atarrayas, que son unas grandes mallas para poder pescar. Bueno, es lo que ha hecho el gobierno aquí. Se va a las comunidades más pobres, tira la atarraya, agarra de todo, ¿verdad? Y infunde terror de alguna manera y se lleva a algunos delincuentes y se lleva a miles de inocentes. Entonces ese es el gran problema. O sea, si hicieran su trabajo como corresponde, no necesitarían también tanto espacio en esa nueva cárcel que en teoría han construido. Pero igual o sea, está bien, ya la construyeron, pero ¿y los procesos de construcción? ¿A quién se lo adjudicaron? ¿Cuánto costó? O sea, toda esa opacidad del gobierno, lo único que te demuestra en primer momento es corrupción. O sea, ahí algo pasa cuando no te quieren dar información de lo que ha costado, de cómo lo han construido, de cómo lo han adjudicado, y ese es un problema de corrupción y de manejo de recursos públicos como tal, que no es poco lo que han invertido, me imagino yo, en esa gran obra. Y de ahí, otra cosa que como te digo yo, que se puede señalar, es las prioridades. O sea,
puede hacer que la mitad de eso era suficiente para poder modernizar la infraestructura del sistema penitenciario y que la otra mitad la hubieras ocupado en las cosas prioritarias para los ciudadanos salvadoreños como tal, que son los hospitales, que son las escuelas, que son hacer más cubos posiblemente. Bien hubieran invertido en hacer muchos más cubos como tal, y otras cosas que de verdad son prioritarias en este país, y no una megacárcel donde van a tener más cómodos a sus ex socios. A ver, me llama la atención que algo que mencionaba respecto a que no ha sido transparente el financiamiento o la construcción de este centro penal. Ahí no aplicaría la frase el fin justifica los medios. Pero es que el tema de transparencia no solo es un tema en esta construcción. En esta infraestructura. Es en todo. O sea, todo lo que hace el gobierno, lo que hagan, construyeron el paso a desnivel ahí de la Utila. Anda a pedir la información de su adjudicación y de sus costos, tampoco. Todo está reservado en este país. Todo lo que tenga que ver con gastos del recurso público está reservado. Entonces, cuando tú haces una política de Estado de reserva de información de cómo gastas el dinero de la gente, es porque algo está sucediendo. O sea, por eso es que se señala esa práctica incorrecta de la opacidad en cuanto al conocimiento, a la información. Ellos podían haber hecho ese penal siempre en 9 meses, pero ¿por qué no son transparentes? O sea, tú puedes hacer procesos urgentes. O sea, la CAP que ya derogaron, que les estorbaba para hacer todas estas cosas, ¿vea? La misma la CAP te daba procedimientos expeditos para poder construir este tipo de proyectos de una forma rápida. O sea, tú podés hacer cosas urgentes, grandes proyectos de infraestructura y ser transparente. Podés hacerlo al mismo tiempo. Esto no significa que tenés que ser poco transparente para poder dar resultados en ese tipo de proyectos. Y con respecto a lo que mencionan los partidos de oposición, que primero se tuvo que haber construido el nuevo Hospital Rosales antes que el centro de confinamiento, ¿está de acuerdo? Es que sí, o sea, es que hay prioridades, ahí es donde yo te digo, o sea, pero de todas maneras el dinero del Hospital Rosales y el Hospital de la Zona Norte y otra infraestructura de salud que lo tienen ahí desde hace 3 años, que no sé por qué no lo ocupan, o a menos que se lo hayan gastado ya en otras cosas, cosa que es ilegal, ¿verdad? Porque a mí lo único que me determina eso es teniendo el dinero a la disposición y el proyecto solo para empezar a construir, no lo hacen, ¿verdad? Entonces, ahí es donde uno cuestiona, bueno, su prioridad es esa megacárcel, cuando tal vez la mitad de esa infraestructura era necesaria para resolver un problema de infraestructura. Y vuelvo a insistirte, y es que el hecho por sí de la megacárcel no te va a resolver el problema de la delincuencia. Es que ese es el resultado, nada más, de la represión. Pero la represión no resuelve el problema. Que está bien que hay que reprimir, o sea, el Estado tiene que ejercer su papel de represor en contra de la delincuencia, pero no de los ciudadanos honrados que no tienen nada que ver en esto, no de ciudadanos que van a tener que pasar 2 años ahí sin ser condenados, siendo inocentes totalmente en esos procesos que les están llevando de alguna manera lento. Analicemos la situación de la ubicación del centro penal. Una de las cosas que se vienen criticando desde ese tiempo es que varios centros penales están ubicados en los cascos urbanos y ahora estamos hablando de una zona que es altamente abierta, y entonces, si fuera por ubicación, está bien. ¿Es un acierto este? Yo creo que sí, o sea, es que te vuelvo a insistir, sacar de las ciudades ese tipo de infraestructura es correcto, ¿verdad? Yo no estoy en contra de eso. Tener una infraestructura carcelaria moderna es buena, sí, es correcto, yo no tengo problema con eso. El tema es, te vuelvo a insistir, es cómo lo han hecho, cómo lo han gastado, cómo lo han construido, eso sí es cuestionable. Y segundo, es la solución para el combate a la delincuencia, es la prioridad del Estado, tener dónde guardar los efectos de la represión, que es el único instrumento que está ocupando este gobierno para poder combatir la delincuencia. Es que hay otras cosas que hacer, te vuelvo a insistir, con la mitad de ese dinero que gastaron ahí, mejor hubieran construido más cubos en el país, y creo que esas son medidas preventivas que hubieran hecho que hayan menos delincuentes en El Salvador como tal. Entonces ahí es donde tú ves cuál es su prioridad y cuál es su objetivo, hacia dónde van con estas cosas, por qué
Si el presidente, no sé si te acordás cuando anunció aquellas medidas económicas, ya hace más de un año. Las 13 medidas. Sí, las 10 medidas económicas y las 13 no sé qué. Que ahí anunció una serie de inversión de infraestructura pública, donde estaban los hospitales como prioridad. Eso fue hace casi 2 años. Bueno, ninguna de esas 10 cosas de infraestructura ha hecho. Sí. Ninguna. Pero ya hizo la megacárcel. Entonces, ahí es donde tú ves que al final de cuentas, ¿por qué él decide, que no estaba en los planes, que no era una prioridad, decide irse a gastar millones de dólares en este tipo de soluciones? Porque es una solución asociada a algo que le da réditos políticos electorales. O sea, el presidente subió en las encuestas después de todo eso, de las capturas masivas. ¿Por eso seguirá subiendo en las encuestas? Con la cárcel no, lo que hace es mantener la narrativa, ¿vea?, del tema de seguridad en la población, ¿vea?, de que están combatiendo firmemente la delincuencia y la gente evalúa bien que combatas la delincuencia. Entonces él sigue orientando los recursos a donde saca más rédito electoral. Que es la parte de la seguridad. Que es la parte de la represión y la seguridad. O sea, al final de cuentas, la gente, y es evidente, o sea, todos, yo creo que tú y yo también, vemos bien que la delincuencia disminuya. Desde luego. Pero el tema es la solución, la forma en que lo está haciendo, a futuro me refiero. La solución inmediata ahí está, si ahí está el resultado de que ha bajado los índices delincuenciales como tal, ¿vea? Pero eso será permanente. Ahí es donde está mi duda, para mí es temporal, y lo que están haciendo es dándose tiempo para llegar a las elecciones como tal. Sigamos ampliando el análisis tras la pausa comercial. Ya volvemos. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a... Para nadie es un secreto que en el pasado los centros penales eran llamados cárceles o universidades del mal. ¿Por qué? Porque pareciera ser que aquellos a quienes detenían salían muchísimo peor y que el Estado no estaba cumpliendo su rol de intentar cambiarlos, de intentar reformarlos. Entonces, con este nuevo centro penal, es posible que esta no sea una nueva universidad del mal y que esta vez las personas que vayan a parar ahí, los delincuentes que vayan directamente a él, puedan cambiar dentro de él. Carlos. Mira, yo creo que el presidente dijo, y también con los ministros... Pero esta nueva cárcel no va a cambiar eso, porque en teoría eso ya cambió. Este presidente se ha vanagloriado de que ellos le quitaron a los delincuentes el control de las cárceles desde hace mucho tiempo. O sea, según la publicidad del gobierno, nos ha vendido de que en las cárceles actuales de este país ya no mandan los delincuentes, que quien tiene el control es el condecorado en la lista Engel y las otras listas, el director de centros penales, el que tiene el control de las cárceles. Entonces, que a mí me vengan a vender que necesitan esa cárcel nueva para quitarles el control a los delincuentes de las cárceles, pues entonces ellos mismos se están contradiciendo en lo que han hecho en los últimos 3 años. O sea, te sigo insistiendo, todo lo que estás escuchando es pura propaganda. Es quererte vender una narrativa de que esas son las soluciones para combatir la delincuencia y que ellos lo están haciendo y están combatiendo la delincuencia y que ahí van a tener a los 60,000 capturados, posiblemente no sé cuántos le caben a esa cárcel como tal, pero que ahí está el espacio para seguir capturando gente. Pero, o sea, es puro show político. Como vemos las declaraciones de Osiris Luna cuando él menciona que todos los detenidos no van a ir a descansar bajo ninguna circunstancia, sino que van a ir directamente a trabajar al centro penal. Bueno, sí, pero es lo que ya están haciendo en los centros penales. El programa Yo Cambio. ¿Qué es el programa Yo Cambio? Que conste que es un programa diseñado desde el gobierno anterior, ni siquiera es este gobierno el que lo ha diseñado. Esos programas precisamente buscan preparar en oficios o que estas personas trabajen en cosas buenas para la comunidad. No sé si te recordarás
que muchas de las personas que han estado detenidas salen y salen a hacer campañas de limpieza a las playas, o salen a reparar las delegaciones de las policías, salen a reparar algunas escuelas, o sea, los ocupan a muchos en ellos, y hay otros que en las mismas cárceles tienen los talleres vocacionales donde aprenden un oficio, ¿verdad? Entonces, eso no es nuevo. No es nuevo, o sea, que me digas a mí que tenés un área para eso, si ya existe eso. O sea, no es para eso que necesitas esa mega cárcel. Te vuelvo a insistir, con la mitad de lo que han gastado ahí, era suficiente para modernizar la infraestructura, y el resto del dinero lo hubieran ocupado en las cosas que necesita la gente, en las soluciones que necesita la gente, medicinas, médicos en los hospitales públicos o en el Seguro Social. Bueno, me da risa que ahí ves que de repente aparecen con un robotito en el Seguro Social, y ahí es donde yo digo, gastarse $8,000 ¿para qué? Para que un robotito me diga, no hay medicinas. O sea, porque con el robotito no vas a solucionar el problema de las medicinas, para eso querés el robotito. O sea, no sé. A ver, usted, Carlos Araujo, mencionaba que no confía realmente en las estadísticas gubernamentales, que probablemente hay más inocentes que culpables. No podemos dejar de lado que hace más o menos unos 10 días, durante la apertura del Cubo de Mexicanos, en la cual estuvo presente el presidente de la República, Nayib Bukele, él mencionó que la policía tenía muchísimo que ver en aquellas detenciones de inocentes, y que no era posible que alguien, o que la oposición específicamente, dijera que no se estaban liberando inocentes cuando él tenía conocimiento que hasta la fecha ya iban más de 3,000 personas liberadas que no tenían nada que ver con pandillas. ¿Es esto acertado, y que la oposición ya no puede decir que el presidente desconoce de la captura de algunos inocentes? No es que desconozca, o sea, lo que pasa es que no puede liberar a 30,000 personas inmediatamente, porque entonces va a reconocer lo que hemos señalado todos, de la represión indiscriminada de tantos inocentes que ha hecho este gobierno como tal. Él no puede reconocer eso liberando de verdad a los inocentes. Y precisamente esos 3,000 que dice él que ha soltado por ser inocentes, que no estuvieron 3 días en la cárcel. Hay gente que ha pasado 6, 7, 8, 9 meses ahí metido todo el régimen en esas condiciones como tal, infrahumanas, siendo inocentes como tal. Esas 3,000 personas, la mayoría, cuando salen a la calle, cuentan sus historias. Y todos de diferentes lugares, no se conocen entre sí, no estuvieron en la misma cárcel, no estuvieron en la misma celda. Todos te dicen lo mismo. Mire, en una celda nos tenían a 90 o 100, vea, aproximadamente. Y de esos 90 o 100, por lo menos la mitad eran inocentes. Todos coinciden en lo mismo. Entonces, la gente te está contando precisamente las condiciones a las que los han sometido, que el mismo Estado es un Estado que los tortura en las cárceles. Los custodios, o sea, son los que hacían torturas y golpeaban a todas estas personas. Entiendo que algunas instituciones u organizaciones de carácter internacional se han manifestado y que tienen reportes de que en efecto hay casos de tortura, ¿no? Pero es que no son casos aislados, esos son medidas completas en los centros penales, o sea, que a todos los golpean, a todos los tratan mal, a todos los alimentan mal. ¿Es de protocolo? O sea, sí, o sea, es parte de... O sea, a todos no los dejaban dormir, a todos les hacían un montón de cosas para poder ablandarlos, entre comillas, ¿verdad? Y hacer que los que de verdad son delincuentes puedan decirle a los delincuentes que están afuera, miren, cálmenla, nos están tratando mal, y si ustedes siguen afuera delinquiendo, nos van a seguir maltratando aquí en los centros penales. Al final... se están llevando a un montón de gente que, te vuelvo a insistir, inocente, que muchos de los testimonios te aseguraban que eran grandes cantidades de personas en esa condición de inocente, que las están torturando siendo inocentes como tal. Ok, vamos a nuestra última pausa comercial. No nos cambie porque ya volvemos. Sambar,
Una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. Farmacia La Buena, la farmacia de todos. Entonces, como tal, que el presidente de la República haya mencionado en su momento la liberación de más de 3.000 inocentes que no tenían nada que ver con pandillas. Sí, 3.000 de las 61.000 personas capturadas. Podríamos decir, o podría decir la oposición, que es una especie de pantalla para no dar los números reales de personas que no tienen nada que ver. Carlos. Definitivamente es una pantalla ocupada por el presidente para querer vender de que los inocentes están siendo liberados y que van a ser liberados. ¿De que sí se está haciendo justicia? Sí, pero es que no es cierto, te lo vuelvo a insistir de lo que te contaba. O sea, creo que ese juego y esa manipulación de esas narrativas en cuanto a los capturados, las formas de captura, creo que no es la correcta. Y te vuelvo a insistir, ¿por qué reformaron la ley en diciembre? Para poder mantener un año más a estas personas que están en procesos de instrucción. ¿Y será que la vuelven a reformar otra vez? No, o sea, ¿Final de año? Pero es que como ya se les iba a vencer el año que tenían, o sea, se habían dado un año, ¿verdad?, sin necesidad de tener pruebas de nada, ¿verdad?, sino que para que pueda investigar la fiscalía, cosa que ya era anormal e irregular, ¿verdad? Pero como ya se les iba a empezar a vencer el año dentro de un mes, 2 meses, reforman otra vez para darse otro año. O sea, es que vas a tener 2 años posiblemente a gente inocente, a miles de inocentes metidos ahí en la cárcel, sin poderles probar que han cometido un delito. ¿Tú crees que eso es correcto en un país? Yo creo que no es correcto. O sea, creo que al final de cuentas lo que el presidente está haciendo es vendiéndote de que sí, los están liberando, pero por otro lado no los quieren liberar, porque si no tendría que liberar a la mitad casi de los que tiene presos, ¿no? O sea, de acuerdo a las declaraciones de los testigos que han salido de la misma cárcel. Imagínate una liberación en 1 o 2 meses masiva de 20.000 personas. ¿Qué te diría eso? De que cometió un grave error este Estado y que ha dañado a muchas familias inocentes. Y eso el presidente no lo va a dejar, no va a permitirlo, mucho menos en un año electoral. Carlos Araujo, se nos ha terminado el tiempo, pero no queremos irnos sin antes agradecerle por haber traído sus criterios en torno a las declaraciones del padre André Oliva y también en torno al nuevo centro de confinamiento del terrorismo. Como siempre, un gusto. Encantado. Amigos, amigas televidentes, gracias por habernos sintonizado una vez más. Recuerde, el criterio más importante siempre lo va a tener usted. Que descanse. Feliz noche. Criterio. Una entrevista de Mix de Medios. Que aborda frontalmente los problemas de El Salvador con los verdaderos protagonistas y plantea soluciones. Criterios.